Hola chicos, buenas tardes, noches. Recordando que tenemos la clase grabada, por lo tanto, pues no sé cómo saludarlos. Pero bueno, estamos aquí con la segunda parte de nuestro curso o de nuestra clase. Normalmente siempre les hago como eh, la terminación de un tema y a la mitad, pues obviamente cambiamos o hablamos del siguiente tema. Entonces, ahorita todavía nos queda aproximadamente 30 minutos, 20 minutos aproximadamente para hablar del siguiente tema. El siguiente tema que nosotros vamos a abordar sería plano cartesiano. El plano cartesiano como tal es un tema muy sencillo, son cosas que a lo mejor ya manejamos desde la primaria o desde prácticamente la secundaria, pero son cosas que de repente se nos llegan a olvidar o como no las practicamos lo suficiente, pues se nos llegan a olvidar, a pasar. Entonces, el plano cartesiano como tal es algo muy sencillo. Ya habíamos comentado, ya habíamos hecho, ¿cómo se llama? Mención de que realmente es algo que trabajamos de forma muy sencilla o muy natural. ¿Cómo decirlo esto? La clase anterior que estuvimos trabajando, o bueno, la grabación anterior que tuvimos, era la parte de funciones. Y en la parte de funciones nosotros estábamos teniendo 4 representaciones y la última representación la veíamos como una representación visual. En esa representación visual, nosotros ya estábamos trabajando con un plano cartesiano, aunque realmente no lo estábamos contemplando como un plano cartesiano. Simplemente dijimos, vamos a graficar y ya sé que hay dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿correcto? Pero bueno, debemos de entender o profundizar un poquito acerca de lo que es el plano cartesiano. Desde cómo está constituido, cuáles son sus partes y a final de cuentas, pues entender un poquito más a profundidad de qué se trata, por qué se inventó, quién fue el creador, etcétera. Por lo tanto, vamos a mencionar un poquito acerca de justamente este tema, el plano cartesiano, ¿correcto? Ok, entonces comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que el plano cartesiano es un sistema o es un plano, como lo dice. Bueno, la definición de plano o justamente es geos, que en este caso es extensión de tierra. Bueno, no estoy metiendo un poquito de etimología, pero para que nosotros entendamos, un plano cartesiano es prácticamente dos dimensiones. Ajá. Cada vez que nosotros hablamos de un mapa o un plano, lo que nosotros estamos viendo prácticamente es un lugar, una hoja, en donde nosotros podemos identificar diferentes partes de algo. Un ejemplo, un plano de una casa, o no sé, el plano o el mapa de algún lugar. Entonces, realmente un plano se está refiriendo a la extensión de espacio que nosotros encuadramos a través de dos dimensiones, que en este caso, para hacerlo más fácil, dos ejes. Me gustaría empezar justamente con la parte de identificar el plano cartesiano como tal. El plano cartesiano, perdón, es el que nosotros conocemos justamente como el eje X y el eje Y. Este plano cartesiano está denotado por dos ejes, que en este caso es el eje X, que es un eje horizontal, y el eje Y, que es un plano vertical. Todos empezamos a identificar un poquito, déjenme ver si se puede, quisiera ver, no puedo desaparecer el eje, pero debemos de recordar algo. Nosotros nos enseñaron a sumar o a contar prácticamente con el plano cartesiano, o mejor dicho, con los ejes X y el eje Y. Cuando nosotros hablábamos del contar hacia adelante, no veíamos o no nos mencionaban este eje. Simplemente mencionábamos el eje X. ¿Es correcto? Y siempre partíamos desde el punto inicial, que era cero. Si nos decían, contamos hasta números positivos, decíamos, bueno, el animal que brincara que más nos gustaba. Podría haber sido un conejo, una rana, pero contábamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el caso de los negativos, pues realmente nosotros nos íbamos hacia atrás. En este caso, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro.
Y así nos enseñaron prácticamente a contar positivos hacia adelante y negativos hacia atrás, ¿correcto? Cuando nosotros empezamos a trabajar con dos dimensiones, entonces yo ya no solamente puedo ir hacia adelante o hacia atrás, ahora también puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, nosotros identificamos un plano como una extensión de dos dimensiones, que en este caso sería el eje X adelante y atrás y el eje Y arriba y abajo. ¿Correcto? Para hacer mención de cómo lo hacen los libros, la definición de un plano cartesiano es justamente el cruce de dos ejes. Entonces, dos ejes perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? A 90 grados. Tengo un eje horizontal y un eje vertical completamente a 90 grados. ¿Correcto? Eso me forma un lugar dividido en cuatro. ¿Correcto? Por lo tanto, voy a hacer un poquito mención justamente de una presentación que tengo por aquí. Aunque no está diseñada para el puro plano, podemos entenderlo de tal manera. Entonces, ponemos aquí un ejemplo. F5. Esta fue una clase muestra, chicos, que por ahí tuve para esta escuela. Y estábamos hablando justamente del plano cartesiano. Entonces, primeramente, dijimos, son dos ejes. Aquí tengo justamente el eje X, que es lo que estábamos mencionando. De hecho, esta imagen está sacada justamente de ahorita de internet donde la estoy teniendo, GeoGebra. Y el eje Y, ¿correcto? Nosotros debemos de entender el plano cartesiano como el lugar donde yo puedo ubicar puntos en el espacio. ¿Por qué? Porque ya tengo dos dimensiones, el eje X y el eje Y. Ahora, ¿quién lo inventó y para qué? Se le atribuye mucho este plano cartesiano al científico René Descartes. Él era astrónomo, por lo tanto, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía René Descartes? Pues, ay, a ver si no se pasa. René Descartes fue el inventor. Él era astrónomo, por lo tanto, ubicaba las estrellas. Pero él se dio cuenta de que cada vez que miraba las estrellas, él cambiaban de posición. ¿Qué quiere decir? Hoy estaba saliendo, no sé, me ubicaba aquí afuera de mi casa y veía hacia arriba y veía una estrella muy brillante y a partir de ahí identificaba mi constelación. Pero, ¿qué pasaba cuando al día siguiente yo salía y no veía la estrella que estaba viendo ayer? Empezaba a ubicar, a buscarla y se daba cuenta de que la estrella había cambiado de lugar. Por lo tanto, él tomaba como referencia a la estrella más brillante y ya sabía que si se iba hacia adelante o hacia atrás, encontraba una constelación que él ya había reconocido. O que si se iba hacia arriba o hacia abajo, encontraba otra constelación diferente. Por lo tanto, hace un sistema de referencias ubicando los ejes coordenados como puntos de referencia. Por lo tanto, el primer punto importante que nosotros vamos a tratar sería el choque de los dos ejes, que en este caso sería como la coordenada 0,0. Cada lugar que yo necesite identificar va a partir desde este punto. Y justamente como les decía, como cuando nos enseñaron a sumar, si yo tengo un valor positivo, voy a hacerme hacia adelante. Si yo tengo un valor negativo, entonces yo voy a hacerme para atrás, ¿correcto? Ahora, ya tenemos dos ejes, lo que significa que entonces no solamente voy a ir hacia adelante y hacia atrás, necesito ir también hacia arriba o necesito ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar justamente a dónde nos vamos a mover? Para saber dónde nos vamos a mover, necesito entonces justamente un par coordenado. Nosotros en el tema anterior estuvimos viendo gráficas y ya veíamos o ya teníamos que teníamos el valor de un valor de X y un valor de Y. El valor de X nosotros lo decidíamos y decíamos el 1, el 2, el 3, perdón, mis números, el 1, el 2, el 3, y cada valor que nosotros teníamos lo sustituíamos en una fórmula y aquí me daba, no sé, 3, 7, 11, un ejemplo. Entonces nosotros ya ubicábamos estos puntos como puntos del plano cartesiano y decíamos, bueno, x1, y3. ¿Y qué hacíamos? Partíamos del punto origen y nos movíamos uno hacia adelante y después 3.
pero 3 hacia arriba, porque en este caso era positivo. Entonces, 1, 2, 3. Al final yo llegaba a este punto de mi plano cartesiano. Ahora, después ya teníamos este punto, nos íbamos por el siguiente punto, 2,7. En este caso, pues nos movíamos 1, 2 y luego 7 hacia arriba. ¿Correcto? Bueno, aquí no me alcanzó, nada más tengo hasta el 6 prácticamente, pero el 7 estaría como por aquí arriba. Y entonces yo tendría un punto en el espacio capaz o ubicado en esta parte. Entonces, cada punto en el espacio que yo tengo, o cada par que yo tengo aquí dibujado, se le llama par coordinado. Este par coordinado es una coordenada que me permite identificar cualquier punto en el espacio. Entonces, René Descartes lo que hacía es tomar una estrella de referencia y ubicar los puntos porque se dio cuenta de que las estrellas no se movían entre ellas. Por lo tanto, se le atribuye a René Descartes este sistema, tomar como referencia un punto inicial y tomar dos ejes para ubicar cualquier punto en el espacio. ¿Correcto? Ahora, dijimos que eran dos ejes. Ya estableció René Descartes que teníamos dos ejes, por lo tanto, ahora nosotros tendríamos que movernos desde el punto inicial hasta el punto que nosotros queríamos llegar. Bueno, el plano cartesiano está diseñado para dos tipos de coordenadas. Nosotros vamos a ver o hemos estado trabajando las coordenadas cartesianas, que en este caso dijimos, nos dicen si nos movemos en sentido de la X, que en este caso es movernos en el eje X, y una vez que nos movemos en el eje X, movernos en el eje Y para poder llegar. Sin embargo, no es la única forma de llegar a ese punto. Entonces, el plano cartesiano, dijimos, está dividido en cuatro partes y sirve para identificar puntos en el espacio. Nosotros vamos a trabajar justamente con las coordenadas X y Y como un par coordenado, que significa que me voy a mover primero en el eje X hacia adelante o hacia atrás y después en el eje Y, ¿correcto? Para poder llegar a mi punto. ¿Qué tendría que hacer para llegar a este punto de acá? Esta coordenada, entonces, ¿cómo la leería? Esta coordenada yo tendría que identificar. Bueno, ¿cuánto me moví en X? Pues me moví 1, 2, 3. 3 valores positivos en X y después ¿cuántos me moví en Y? 1, 2, 3 en Y. Por lo tanto, esta coordenada estaría definida como 3,3. Ahora, para poder yo llegar a este punto, dijimos, también necesito dos coordenadas. Primer coordenada, necesito identificarla como el valor de X, que me voy a mover hacia atrás. Recordemos que siempre parto desde el valor original. Me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me muevo 6 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez que me moví esos 6 hacia atrás, entonces anoto mi coordenada 6. Y después, ¿cuánto me voy a mover hacia abajo? Bueno, ya estoy aquí en este punto y me muevo 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Como me estoy moviendo 4 hacia abajo, significa que entonces el valor siguiente tiene que ser negativo. Y yo tendría una coordenada menos 6, menos 4. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que debo de entender? Para el tema de plano cartesiano, realmente estamos hablando de lugares que se pueden ubicar en el espacio a través de dos ejes coordenados. Nosotros lo hemos trabajado como puntos de una gráfica, pero realmente son para ubicar cualquier cosa que nosotros tengamos justamente en un espacio representado por dos dimensiones, que en este caso es un plano, ¿correcto? En donde la X o la primer coordenada, que sería X, nosotros vamos a identificarla como un avance o retroceso. Avance, si es positivo, entonces ponemos aquí positivo avance o negativo retroceso. Para el eje Y, entonces vamos a tener positivo es ir hacia arriba y negativo
sería ir hacia abajo, ¿correcto? Entonces, el eje X es positivo y el eje X es positivo hacia adelante y negativo hacia atrás. Y el eje Y es hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿correcto? Por lo tanto, voy a borrar estos elementos. Eh, ya vamos ubicando los puntos en el espacio. Ahora, dije que esta diapositiva la había ocupado para otra cosa. Los puntos en el espacio o el plano cartesiano no solamente tienen coordenadas rectangulares, también tienen coordenadas polares. Pero, ¿qué quiere decir eso? Existe otra forma de llegar a ese punto, que sería de manera más directa, ¿correcto? Bueno, entonces yo llegaría de manera más directa a través de una dirección o un ángulo de elevación. Pero eso es un poquito más complicado, es un tema más adelante, representado como coordenadas polares. Pero ¿por qué hacemos esta referencia? Porque a final de cuentas, esta relación de coordenadas X y Y, que es la que nosotros vamos a trabajar, tiene mucho que ver con las coordenadas polares. ¿Por qué? Como se representan en el mismo plano cartesiano, pues obviamente viene a tener relevancia al momento de nombrar estas cuatro partes. ¿Qué sucede? Si yo divido mi plano con dos ejes, estoy formando cuatro partes. Parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y justamente en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque cuando nosotros hablamos de coordenadas polares, siempre empezamos a medir desde aquí. Dijimos que la dirección es, puedo llegar a cualquier punto si yo muevo esta flecha para cualquier lugar. Pero entonces, yo empiezo desde aquí, este sería el cuadrante 1. Una vez que cruzo el eje, este sería el cuadrante 2. Paso mi eje, sería el cuadrante 3. Y paso mi eje y sería mi cuadrante 4. ¿Correcto? Por lo tanto, debemos de entender que un plano cartesiano es para representar coordenadas o pares de coordenadas, pero tenemos de dos tipos, coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Nosotros vamos a trabajar con las cartesianas, pero al final de cuentas vamos a identificar que el plano cartesiano también tiene cuatro cuadrantes, descritos justamente cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Estas coordenadas tienen una característica, mejor dicho, estos cuadrantes tienen una característica. Para que yo pueda ser parte del cuadrante 1, todas mis coordenadas, todas mis coordenadas, tienen que moverse hacia adelante y hacia arriba. Ajá. Para estar en el cuadrante 1 siempre me voy a mover hacia adelante y hacia arriba. Lo que significa entonces que mi primer coordenada tendría que ser positiva y mi segunda coordenada tendría también que ser positiva. Hacia adelante positivo, hacia arriba positivo. Por lo tanto, el cuadrante 1 sería característica de coordenadas positiva, positiva. El cuadrante 2, yo tendría que moverme hacia atrás y hacia arriba. Por lo tanto, mi cuadrante tendría que ser una coordenada en X negativa para poder ir hacia atrás y después una coordenada positiva para poder ir hacia arriba. Por lo tanto, mi cuadrante 2 sería negativo positivo. Mi cuadrante 3 tendría yo que moverme hacia atrás, en este caso negativo, y luego hacia abajo, también de forma negativa. Por lo tanto, yo tendría negativo, negativo para mi tercer cuadrante. Y por último, en mi cuarto cuadrante, yo tendría que moverme hacia adelante y después hacia abajo. Por lo tanto, mi cuadrante positivo y después negativo. Y así yo podría estar en mi cuarto cuadrante. Ajá. Entonces, estas son las características principales que yo debo de entender para poder utilizar mi plano cartesiano. Entonces, en resumen, de forma sencilla, yo tengo que el plano cartesiano simplemente es el cruce de dos ejes que me forma cuatro cuadrantes
organizados, o mejor dicho, nombrados cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, a partir del eje positivo, ¿correcto? En contra de las manecillas del reloj. Y que cada cuadrante tiene una característica especial con respecto a sus coordenadas. Entonces, cuadrante positivo, o mejor dicho, cuadrante 1, es completamente coordenada positiva y coordenada positiva. Cuadrante 2, negativa, positiva. Cuadrante 3, negativo, negativo. Y cuadrante 4, positivo, negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo identifico estas características, inmediatamente debo de saber dónde se encuentra mi coordenada. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar en varias coordenadas y las voy a poner aquí. Primera coordenada, menos 3, menos 8. Segunda coordenada, 2,7. Ay, perdón, esto es coma, 2,7. Tercera coordenada, menos 3,7. Bueno, vamos a ponerle 4. Y cuarta coordenada, 3, menos 2. Menos 2. Perdón, aquí es coma. Ajá, los voy a poner por aquí. Entonces, aquí están coordenadas menos 3, menos 8, 2,7, menos 3,4 y 3, menos 2. Yo, de entrada, por el puro signo, yo debo de identificar en qué cuadrante se encuentran cada una de estas coordenadas. Entonces, un ejemplo, para mi primer coordenada, negativo, negativo. Negativo, negativo significa que me voy hacia atrás y hacia abajo. Por lo tanto, sería el cuadrante 3. Representado por números romanos, cuadrante 3, cuadrante 3. Listo. Ajá. Segunda coordenada, tiene un valor menos, perdón, 2 significa que voy hacia adelante, y luego 7 positivo, que según esto iría hacia arriba. Por lo tanto, estoy hablando de dos valores positivos, estaría en el cuadrante 1. Para el tercero, dice que estoy en menos 3, menos 4. Menos 3 yo tendría que ir hacia atrás y 4 tendría que ir hacia arriba. Menos y más corresponden al cuadrante 2. Y por último, bueno, mi última coordenada es 3, menos 2. 3 es un valor positivo, entonces tengo que avanzar 1, 2, 3 y luego menos 2 es hacia abajo. Por lo tanto, yo estaría en el cuadrante 4. Otra vez les digo, números romanos, cuadrante 4. Ajá. Entonces, estas coordenadas yo las tendría que ubicar y bueno, vamos a dejar una marquita. Nada más por el simple hecho de que yo identifiqué sus signos, identifico en dónde están. Ahora, ¿cómo los identifico? Bueno, vamos a poner una pequeña estrellita. De hecho, ya me gustaría trabajar sobre la parte de... Bueno, voy a salir, me voy directamente a GeoGebra para tener un plano cartesiano completamente nuevo y empezar a marcar puntos en el espacio. Por lo tanto, dejen quitar esta presentación y aquí ya está. Entonces voy a mover un poquito mi contenido para donde ya estaba aquí. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y vamos a poner esto así. ¿Vale? Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo ubicaríamos primeramente la coordenada menos 3, menos 8? Ay, no, quería utilizar eso, pero no me lo va a permitir. Entonces voy a borrar todos los dibujos.
y a extender mi plano cartesiano. Menos 3, menos 8. Ya perdí de vista. Zoom, eje X, 1, 1. Ahí está. Ahí está. Entonces, primer coordenada habíamos dicho menos 3, menos 8, lo que significa entonces que yo tendría que moverme a la parte menos 3 y luego menos 8. Es un poquito más abajo, no me alcanza en este plano. Tendría que hacerle zoom, o mejor dicho, quitarle zoom, y borrar todos mis elementos. Entonces, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y coma, menos 8. Oh, tengo otra vez problemas. Menos 3, menos 8, si le hago el zoom, pues obviamente no me lo va a dar. Pero menos 3, menos 8 estaría aproximadamente aquí. Menos 3, menos 8. Recordemos que esto es un poquito exacto, GeoGebra, por lo tanto, casi le atino. Menos 8. Y ahí está. Me lo mueve exactamente aquí. ¿Correcto? Segunda entrada. Coordenada, vamos a darle 3, vamos a poner 4,2. Aquí para que no lo tengamos que mover. 4,2. Entonces me muevo 1, 2, 3, 4, 1, 2. Coordenada del cuadrante 3, entonces me muevo, perdón, coordenada del cuadrante 4, que sería el de acá. Tengo que tener un valor positivo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y luego para estar en el cuadrante tengo que moverme hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a anotar este punto en el espacio. Y sería justamente 5, menos 3. Nos falta una coordenada, perdón, del cuadrante 2. Para el cuadrante 2 tiene que ser negativo y positivo. Vamos a poner justamente menos 7, que me movería desde el origen, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y luego 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos una coordenada, o mejor dicho, una coordenada menos 7,5. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí identificamos un poquito, vamos a quitarle el zoom para que se vean nuestros 4 puntos. Ahí están. Y comentar esta parte. Esos fueron los 4 puntos que yo establecí justamente de mi plano cartesiano. Uno de cada cuadrante. El punto B es el primer cuadrante. Coordenada positiva, positiva. Punto B, coordenada positiva, positiva. Entonces aquí tenemos el cuadrante número 2. Entonces este es cuadrante 2. Ajá. Perdón, cuadrante 1. Cuadrante 1, que en este caso dijimos que el cuadrante 1, su característica es positivo, positivo. Cuadrante 2 es el valor de D. D tiene una característica primero hacia atrás que sería negativo. Cuadrante 2, su característica es primero irnos hacia atrás con una parte negativa, justamente menos 7, y luego hacia arriba con una
valor positivo. Menos hacia atrás, más hacia arriba. Entonces tendríamos menos 7,5, estaríamos hablando del cuadrante 2 con su característica. Cuadrante 3, el valor de A. Por lo tanto, tendríamos aquí cuadrante 3. Y la característica del cuadrante 3 justamente es irnos primero para atrás, en este caso menos 3, y luego irnos hacia abajo, que sería menos 8. Por lo tanto, tendríamos coordenada negativa, negativa, para el cuadrante número 3. Y por último, el cuadrante 4, que en este caso es el valor de C, tiene una característica. Primero me tengo que mover hacia enfrente y luego moverme hacia abajo. Por lo tanto, estamos hablando del cuadrante 4. Cuadrante 4 sería con letras romanas. Y sería primero movernos hacia adelante, en este caso 5 positivo, y luego hacia abajo 3 negativo. Por lo tanto, negativo. ¿Por qué la redundancia de positivo, negativo, negativo, positivo? Nosotros debemos de entender que cualquier coordenada en el espacio es única. ¿Qué quiere decir? Podemos tener todas las combinaciones del mundo, pero si nosotros leemos mal nuestras coordenadas, estamos en un lugar completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Si todas fueran 2, 2, esta sería, vamos a contemplar en cada cuadrante yo tuviera un valor de 2 y de 2. Para estar en diferentes cuadrantes, yo entonces tendría valores como 2,2, 2,2, creo que no, así no fue, paréntesis 2,2. 2,2, estoy aquí, en el punto E. Para el segundo cuadrante, menos 2,2. Y fue el punto F. Con signos diferentes, pero con los mismos valores, en este caso menos 2, menos 2, estoy en el punto G, y por último, 2, menos 2. Estoy en el punto H. Entonces, vean la combinación de signos que yo realicé y justamente ninguno de ellos se representó como el mismo valor. Están a la misma distancia del origen, recorrieron los mismos ejes X y Y, pero en diferentes direcciones, y esto me da completamente un lugar diferente en el espacio. Por lo tanto, la redundancia de esto que les estoy mencionando es que a final de cuentas, cada punto tiene su propia coordenada. No existe un punto que esté en dos lugares diferentes a través de las coordenadas. Tenemos mucho el problema de confundir si me muevo hacia adelante o hacia atrás, pero entonces, como pequeño resumen, vamos a borrar todo esto, borramos todos los dibujos, borramos todos los puntos que nosotros tenemos por aquí. Borramos, borramos, borramos. Y debemos de hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es mi pequeño resumen entonces? El plano cartesiano está formado por dos ejes, cuatro cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, en el orden que los estamos mencionando y que cada cuadrante tiene una característica con respecto a sus signos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primer cuadrante, o mejor dicho, primer par coordenado, todos los pares ordenados siempre van a ser el valor de X y luego va a ser el valor de Y. Y estos van a estar representados con signos y con valores. ¿Qué quiere decir? 4. Si yo tengo para el cuadrante 1, tendría valores positivos positivos, significaría más 2, más 5. Cuadrante 2, tengo que ir primero hacia atrás, por lo tanto sería
menos 3, coma, positivo más 2. Cuadrante 3, tengo que tener primero un valor negativo, que en este caso sería menos 6, otro ejemplo, y luego hacia abajo, por lo tanto un valor negativo como menos 3. Y por último, el cuadrante 4 tiene que ir primero hacia adelante, entonces podemos poner más 8, y luego hacia abajo como un menos 4. Entonces voy a alinear esto para que identifiquemos correctamente qué es lo que estamos haciendo o lo que estamos tratando de identificar. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de justamente esto? La primera coordenada, la coordenada X, es avanza para positivos y retrocede para negativos. Y la coordenada Y, vamos a ponerla por acá abajo, sube para positivos y baja para negativos. X, y esto es para Y, ¿correcto? Entonces, estas serían la forma más adecuada para aprendernos justamente el cómo identificar estos valores. Por lo tanto, otra vez, ya nada más para reiterar, X, 2 positivo, avanza. 2 positivo, avanza. 5 positivo, sube. Por lo tanto, yo tendría aquí 2,5. No le voy a hacer caso a esto porque esto es muy exacto. Voy a poner aquí. Luego, siguiente sería menos 3,2. Yo me tengo que mover menos 3 hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3, estaría a la mitad. Luego, coma 2. Por lo tanto, yo tendría un valor aquí. Menos 3,2. No la atiné. Voy a poner un poquito más exacto. Aquí está. Menos 3,2. Luego, menos 6, menos 3. Menos 6 es hacia atrás, menos 6. Y luego, coma, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Estaría aproximadamente aquí. 8, menos 4. 8 me tendría que ir hacia adelante. 8 positivo. Ya avancé. Ahora sube o baja menos 4. Menos 4 porque es negativo. Por lo tanto, yo tendría aquí mi valor. ¿Correcto? Estos serían los puntos representados. Y me gustaría ponerles una flechita para que los identificáramos como cuál punto corresponde a cada cual. ¿Listo? Entonces, pues no hay otra forma de identificar puntos en el espacio más sencilla que las coordenadas rectangulares, y esta sería la forma más sencilla de aprender cómo es que funcionan cada uno de ellos. Recordando que siempre salimos desde el punto llamado origen, que es el cruce de los ejes, moviéndonos hacia adelante o hacia atrás, y después hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los signos de las coordenadas. ¿Correcto? Por lo tanto, ya podemos empezar a ubicar puntos en todo el plano cartesiano sin ningún problema, cosa que normalmente ya habíamos trabajado, pero bueno, es algo que se tiene que mencionar. ¿Correcto? Bueno, voy a dejarles de compartir esto. Realmente este es un tema sencillo. Y pues prácticamente con esto finalizaríamos la parte del plano cartesiano, ubicación de puntos en el plano cartesiano, y prácticamente las gráficas en el plano ya las estuvimos trabajando con el tema anterior. Por lo tanto,
Este tema está muy sencillo, es para ubicar puntos en el espacio, pero realmente nos da el trasfondo del nuevo o del siguiente tema, que por ahí estaríamos viendo puntos y segmentos de recta y cosas por el estilo. Pero eso ya le vamos a dar un poquito más de aprendizaje en la siguiente clase. Entonces, por el momento les deseo, chicos, que esto haya sido una breve introducción, que hayan entendido y que vayan practicando un poquito, que no se les olvide esta clase para que nosotros podamos retomar en el siguiente año, pues prácticamente un buen comienzo. Ya nos faltan poquitas clases y los temas, aunque son un poquito más elaborados, pues ya tienen las suficientes herramientas para entender y comprender todo lo que estamos haciendo. Por el momento me despido, chicos. Les deseo bonito fin de año, que se la pasen bonito y que estén trabajando de la mejor manera. Hasta luego, chicos. Que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche. Descansen y que tengan una excelente noche.